la de misiones fronterizas. Abre aquí. Ok, ahí la tienes. Muy bien. Sí. Ok, bueno. Usted nos dice cuándo entonces, Sí, pastor. ya le cuento ya. Muy bien. Sí, ya teníamos ahí todo Uy, listo. no, Y Bueno, tuvimos cuando que... haya oposición es porque va a haber mucha bendición, así que ánimo, ¿Y verdad? seguro. bueno, Gracias, Señor. entonces aquí, Sí, antes. Ajá. y ahora sí lo compartes. Sí, ahora sí ya vamos a compartir. Bueno, usted nos dice Sí, cuándo está listo. Santo Señor. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por Buenas acompañarnos noches. esta noche. Gracias por sus oraciones y su apoyo. Hola, Regis. Hola, Pastor. Rodolfo. Alexandra. Sí, hola, Chema. Alexandra, qué gusto verlos. Entonces, permítanme, voy a compartir la, Sabe que primero ábrala porque si no, no va a sí, ser aquí difícil. está Sí, abierta pero ya. es que, ¿se acuerda lo que pasó la vez pasada? Se traba. Permíteme ver, aquí estamos. ¿Sí? Sí, es que tenemos que irnos a la patria. Ok. Y bueno, Para- yo estoy listo ya. Muy ya, bien, un Pastor. momentito. Ustedes Permítame me otra. dicen ahora. Sí, es que Ajá. hay que, es, Aquí la quiero súbala hasta arriba. Sí, porque para vamos ir ahí. para, Sí. sí. Ok. Ok, ahora sí. Muy bien, ya Ay, estamos. Señor, perdimos tiempo. Sí. Ay, ¿qué hice, Dios mío? ¿Qué estoy haciendo? Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. No. Ok. Sí la están viendo, ¿cierto? Sí, yo sí la veo. ¿Ah, sí? Buenas Ok. noches. Ahora sí, ahora sí. Sí, Ok. que estoy Bueno, mirando. bueno, ya Ligia oró y por fe vamos a compartir esta noche la segunda parte de dando pasos ¿Ya en la transmito misma. ya? Perdón, pastor. Transmito ya. Sí, Sí, señor. Ya, ok. ¿Estamos listos? Ok. Ya. Buenas noches a todos. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos y vamos a dar la segunda parte de dando pasos en la misma dirección para el cumplimiento de la Gran Comisión. Estas son ideas muy, muy sencillas y solamente vamos a hacer un pequeño como repaso de lo que vimos la semana pasada. Solamente para recordarnos de que el Señor está con nosotros, de que Él es el que nos va a respaldar, porque su deseo es que nosotros entendamos sus caminos, ¿sí? Y que Él es el que nos va a enseñar. Entonces vimos algunos versículos como en Hebreos 13, este pasaje que nos refleja el amor de Dios a través de su pacto, ¿verdad? Eterno a través de la sangre de Jesús. Y Él nos dice que Él es el que nos capacita para todo lo que nosotros necesitamos hacer. Y después vemos aquí el Salmo 143, el 8, y ustedes pueden ver, ¿verdad? El Señor, cuando nosotros, nuestro Dios, cuando proponemos en nuestro corazón buscarlo, Él dice que podemos confiar y nos va a mostrar cómo andar con Él, ¿ok? Entonces, podemos ver, nada más vamos a hacer es un pequeño sí, y recordatorio sobre todo para las personas que no estuvieron la semana pasada. No podemos leer todo porque pues no Entonces, alcanzamos. no se preocupen, solamente son un pequeño recordatorio, ¿sí? Vemos ahí estos versículos que son como el fundamento de lo que está, por lo que estamos hablando esta noche. Y luego, como tener como esa seguridad, esa convicción. El Señor es el que me enseña, me encamina, me guía. Y lo que voy a hacer, estas pequeñas cositas que vamos a hacer, que les estamos recomendando a ustedes, cuando el Señor nos guía a hacerlas, a compartir con una persona, realmente impactan la vida de las personas, ¿ok? Entonces vemos ahí, aquí, Dios quiere ayudarnos y guiar nuestros pasos. Es el recordatorio de esta noche y vamos rápidamente a pasar. ¿Se acuerdan que hablamos cosas bien prácticas? Ora con personas que tengan el mismo sentir y no vamos a detenernos mucho esto, solamente vamos a recordar lo que hablamos, ¿verdad? Invita a otros a orar, forma parte de todo eso, ora en grupos, ora con mapas, ora con personas que tengan ese mismo sentir, anima a otros, usa todas las herramientas, aplicaciones, ahorita hay muchas y ahí ustedes pueden ver, hablamos de todo esto.
la etnia no alcanzada del día, compártela. Aunque esta está en inglés, ¿verdad? Pero con un Google, tú puedes rápido ahí con un Google Traductor, puedes utilizar todas estas cosas, ¿verdad? Y animar a otros a saber, a tener noticias, todo esto. Esto es importante. Entonces, lee biografías, regala biografías, compártelas, haz todo lo posible para que puedas compartir. Cuando nosotros vemos esto de otra forma, desde otra perspectiva, yo he regalado de estos libros y realmente personas han sido impactadas, ¿ok? Entonces, les animamos a ustedes leer artículos, revistas, blogs, páginas en el internet acerca de misiones, ¿verdad? Entonces, ahí vemos una que pues, le recomendamos mucho, que es la de Jucum, Misiones Fronterizas, hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto, la de Joshua Project, el proyecto Josué. Entonces, les animamos a ver, hay mucha información, hay recursos en español, ¿se acuerdan? Hablamos de todas estas cosas. Muy bien. Entonces, aquí hay un blog acerca de la vida son artículos acerca de misiones fronterizas que nos van a ayudar. Se pueden traducir en español, en inglés, en portugués, en francés, ya lo pueden ver, ahí está, ¿sí? Otros blogs con recursos para niños, hay muchas cosas, ¿ok? Entonces, les dábamos todos estos recursos, videos, vimos este video, ¿sí? Entonces, videos y películas, ¿sí? La semana pasada yo no alcancé a poner algunas, pero estas películas son buenísimas. Para entablar conversaciones, para hacer grupos, para hablar, ¿sí? Acerca de la cultura, y ustedes pueden ver ahí, son películas interesantes. Por ejemplo, esta que se llama La Partición, que habla de la historia cuando se divide India entre Pakistán, Bangladesh. Realmente son historias bien interesantes que nosotros podemos utilizar para que las personas puedan tener una conciencia, como entender mejor, ¿verdad? Otras culturas. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar. Y podemos ver, aquí está el sitio en el web, lo pueden encontrar, de Jesus Film, el proyecto de la película de Jesús. Ahí está una parte en español, está la de Magdalena. No sé si algunos de ustedes alguna vez hayan visto estas películas, pero son buenísimas. Y ahora las encuentras en muchos idiomas, pero por ejemplo, compartir esto, verlo con personas, son muy buenas, muchas muy buenas cosas que nosotros podemos hacer. Entonces, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haya alguna vez visto esa película, es buenísima, que se llama Cuando China llora, ¿sí? Hay una, está bien antigüita, pero a mí me gusta, que es la vida de un cristiano en la India. Son muchas cosas que nosotros podemos utilizar, ¿ok? Entonces, muy bien. Vamos ahora, después de este pequeño repaso, vamos pues a entrar en materia esta noche. Y hay unas cosas muy sencillas que vamos a enseñar esta noche, que nosotros queremos que ustedes, aún a pesar de la sencillez, vamos a ver a través de la escritura lo importante que es hacer esto, ¿sí? Entonces yo voy a estar lista. Entonces, Ligia, yo le voy a ayudar ahorita a Ligia. Permítanme un segundo. Ok, estas son las cosas de estar en casa, ¿verdad? Bueno, a una cosa, las cosas que vimos anteriormente son muy sencillas, son cosas que ya están hechas, son cosas que nosotros podemos usar para animar a otros a misiones, aún para compartir el evangelio. La película de Jesús es increíble para compartir, porque al final viene donde la persona aún puede recibir a Cristo. Pero hoy vamos a hablar un poquito del testimonio. A veces nosotros no le damos mucha importancia, y el testimonio es algo muy importante, es algo muy poderoso, es la vivencia, es lo que nosotros hemos vivido con Cristo, ¿sí? Y eso nadie nos lo puede ni siquiera refutar, porque es mi experiencia personal, ¿verdad? Y entonces es algo muy importante y muy sencillo, y a veces olvidamos lo poderoso que es. Si vemos, Pablo dio su testimonio cada vez que tenía oportunidad, y está solamente en el libro de Hechos, ¿verdad? Y ustedes pueden ver las citas ahí. Está Hechos 9 del 1 al 20, donde Lucas comparte el testimonio, la vida, lo que fue y cómo es que Jesús llamó a Pablo, siendo, ¿verdad?, un perseguidor de la iglesia, cómo lo llama y lo convierte en el apóstol, en el enviado que va por todo Asia Menor y lleva el evangelio.
En Hechos 22, del 1 al 23, es la parte de cuando arrestan a Pablo, que está en el templo, y lo acusan de meter griegos al templo, y realmente lo quieren linchar, y él se para y con toda autoridad, porque él habla el hebreo. Entonces cuando habla en hebreo todos le ponen atención, y relata su testimonio. Dice, ¿por qué es quién soy? ¿Qué fue lo que pasó con mi vida? Yo estudié, dice él, yo estudié con el maestro Gamaliel. Yo realmente creía que estaba honrando a Dios, y era tanto como mi celo por Dios que realmente perseguía a esta secta porque los consideraba que no adoraban a Dios verdadero. Yo recibía cartas de los sacerdotes y iba persiguiendo a los cristianos y metí a muchos en la cárcel. Y hubo un buen día que justamente iba hacia Damasco con esa carta para buscar a estos cristianos. De pronto una luz vino muy fuerte sobre mí, y escuché una voz que me decía, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo pues le respondí, Señor, pues ¿quién eres tú? Y Jesús me respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bueno, todos nosotros sabemos bien esta historia, ¿verdad? Pero es que es un testimonio muy poderoso. Luego le dice, ve a Damasco, que le voy a indicar qué hacer. Quedó ciego, llegó a Damasco, estaba Ananías, y puso sus manos sobre él, le recobró la vista y le dijo, párate, bautízate y recibe al Señor. Ahí está muy claro diciendo los pasos que debe hacer para perdón de pecados. Y luego Pablo se va a Jerusalén, y Dios le habla en Jerusalén y le dice, mire Pablo, vete de aquí, aquí no van a escuchar tu mensaje, vete, yo te envío a los gentiles. Es como ese testimonio de Pablo, y él lo dijo, lo encontramos 3 veces en Hechos. O sea, quiere decir que el testimonio realmente es muy, muy importante. Y ahora una cosa que vamos a hacer, bueno, ustedes van a decir, bueno, estamos movilizando, ¿verdad? Estamos animando a otros a las misiones, ¿cierto? Entonces, nuestra experiencia haciéndolo, nuestra experiencia desarrollando todas estas cosas, compartiendo con otras personas, también es muy poderosa. Entonces, cuando nosotros ayudamos a otras personas, le decimos, mira, antes, bueno, yo estaba en la iglesia, yo participaba, pero sentí entonces la inquietud que Dios puso en mi corazón, empecé a tratar de informarme, a tratar de relacionarme con otras personas, a hablar con misioneros. Entonces, al contar nosotros también nuestra historia y nuestra experiencia con Jesús, nuestro testimonio de vida, eso es poderoso para movilizar, para tocar a otras personas, yo creo que todos nosotros tenemos una experiencia, ¿verdad?, de que hemos estado en un lugar a veces y de repente llega un misionero o llega una persona, ¿verdad?, con un ministerio, pero especialmente yo fui tocada por muchos testimonios de misioneros que llegaron a mi iglesia. Uh-huh. Y estas vidas de estas personas, cuando me contaban lo que Dios había hecho en sus vidas, cuando yo veía, decía, wow, es posible, es un latino igual que yo, son personas que están buscando servir a Dios, no solamente tener esa experiencia, estar en la iglesia, pero ver de qué forma puedes utilizar tus dones, las habilidades que Dios te ha dado. Entonces yo empecé a inquietarme, y eso se dio mucho a través de escuchar el testimonio de otras personas y lo que Dios está haciendo. Entonces, aún lo que Dios está haciendo ahorita en tu vida es súper, súper valioso. Uh-huh. Okay. Para mí algo que fue muy importante fue leer también libros, biografías de misioneros. Tuve una cirugía de columna que tuve 6 meses de incapacidad, y pues y 4 de los 6 meses estuve 4 meses acostada. Fue muy difícil para mí, pero es lógico, yo hacía muchas cosas, y una de las cosas que hice fue leer biografías, y me traían esos libros, ni siquiera yo los tenía en mi casa, y yo creo ahí Dios empezó a poner esa inquietud en mi vida por las misiones. Entonces las historias y el testimonio, nuestro testimonio, aún historias de otras personas, vamos a ver un poquito más adelante, son muy, pero muy importantes. Entonces, bueno, Juan 4:39, Claudia no lo va a leer. Pero esa historia es muy hermosa, es la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Cómo Jesús pasa por Samaria, dice que le era necesario, estaba en el pozo, vino la mujer, bueno, no vamos a contar toda la historia, creo que todos la sabemos muy bien, pero llega un momento donde Jesús se revela como el Mesías, como el Salvador a la mujer samaritana, y la mujer samaritana cree en él.
¿verdad? Esto es algo muy importante. Pero después de que cree, ¿qué hace ella? Ella va corriendo a todo el pueblo, dice que les cuenta a todos, mira, yo he visto aquí al Mesías, creo que él es el Mesías, él me habló de mi vida, de quién soy, de cómo soy, ¿por qué no quieren, si quieren, vengan y lo ven? Y los samaritanos le creyeron a esta mujer y ella movilizó a todos esos samaritanos que vinieron hasta donde estaba Jesús y Jesús ya les contó él mismo y verdad, y luego que dijeron ella, ya no creemos solo por su testimonio, sino que hemos escuchado a Jesús. Y les voy a leer 4:39. Juan 4:39 y dice así, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Wow, entonces el testimonio es poderoso, ¿verdad? El testimonio es algo muy importante y a veces nosotros no le damos la importancia que requiere, que amerita y que puede tocar la vida de muchas otras personas. Entonces, para contar un testimonio, tenemos solamente, les vamos a contar, son 3 pasitos antes de que yo conociera a Jesús, como para contar el testimonio de una forma que pueda realmente tocar a las personas y no detenernos en tantos detalles, ¿verdad? O en muchas cosas que fui, que vine, que luego pasé. Yo he escuchado testimonios de personas que duran 20 minutos y yo ya digo, ay Señor, ¿cuándo va a terminar? Entonces nuestro testimonio debe ser conciso, concreto y macizo, ¿verdad? Debe ir al grano. Entonces es nuestra vida antes de que conociéramos a Jesús. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué le pasaba con mi vida? Y luego la segunda parte es cuando yo conocí a Jesús. ¿Qué sucedió? ¿Dónde lo conocí? ¿Qué me tocó? ¿Qué fue lo importante que yo conocí de Jesús? Y luego el tercero es el ahora, es decir, también puede ser el después, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Cómo es mi vida después de que yo conocí a Jesús? Entonces, si ustedes pueden ver, es algo muy sencillo. Antes, cuándo y ahora, ¿verdad? Y en este caso que nosotros queremos movilizar, ¿verdad?, a otras personas, es antes de que yo me involucrara de lleno en esto, antes, ¿cómo era mi vida? ¿Sí? ¿Cuándo tomé esa decisión de realmente seguir a Jesús y ver que algo estaba sucediendo y que Dios me estaba hablando? Y el ahora, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Cómo Dios está utilizando mi vida? Entonces ustedes pueden ver que el testimonio, ¿verdad?, de lo que hizo Jesús sigue impactando, sigue en nosotros a medida que vamos caminando con Él, ¿sí? Dios va haciendo cosas y podemos compartirlas con otras personas. Por ejemplo, yo les puedo contar un poco acerca de mí, ¿verdad? Como cualquier persona que tuvo una experiencia con Jesús, ¿verdad? Siendo mi familia sin haber sido realmente cristianos, vivíamos en una situación realmente de gran oscuridad. Bueno, yo vengo a Cristo, no voy a contarles esa porque Ligia va a contar un poquito más, pero me voy a ir un poquito corto porque quiero enfatizar la cuestión de la movilización, de caminar en la misma dirección. Entonces resulta que pues ya estábamos nosotros yendo a la iglesia, yo me empecé a involucrar, yo ayudaba en todas las cosas, en las actividades que había en la iglesia, todo, yo ayudaba en las escuelitas bíblicas de vacaciones, en las escuelas dominicales, dando clases a los niños, ayudando en desayunos, cenas, yendo a repartir folletitos, predicando en las calles, predicando en los trenes, predicando por todos lados. Pero un día, y mi padre era el pastor, entonces un día estaba él predicando y resulta que yo estaba realmente poniendo atención a lo que estaba escuchando. Y yo escuché cuando mi papá leyó un versículo, ¿verdad? Que dice, el que pone sus manos en el arado, ¿verdad? El que pone las manos en el arado no lo puede volver a soltar. Es decir, lo pones allí, sigues adelante. Y ese día allí yo sola, ¿verdad? Sin hablar con nadie, puse mis manos en el arado y le dije al Señor, no voy a voltar para atrás. Mi vida te pertenece y yo te voy a servir. Y tal vez yo era una niña, era una adolescente, realmente era casi una niña, entonces, pero ese día tomé mi decisión y vi que Dios me tomó en serio mis palabras, ¿sí? Y aunque yo estaba activa en la iglesia y estaba haciendo cosas, en ese momento Jesús fue tan real y mi compromiso con Él fue tan real que yo empecé a ver que Él empezó a hacer cosas, ¿verdad? Redarguyendo mi corazón, poniéndome más como
deseo por alcanzar a aquellos que no le conocían. Entonces, eso me motivó a mí a hacer una escuela en donde yo recibí más información, me di cuenta de cosas que no sabía y me ha llevado a este punto, ¿verdad? De que después de que yo me metí de lleno, dije, Señor, te voy a servir, me permitió servirle en diferentes países, aún con otras culturas, y llego a este momento de entender lo importante, ¿verdad? Que es movilizar y contarles a otras personas mi experiencia que ha sido con Jesús y que realmente ha sido maravillosa, ¿ok? Entonces, nosotros al contar esto, al contar lo que Dios ha hecho en nosotros, animamos a otras personas. Esto es algo que nos motiva, ¿verdad? Que uno espera que motive a otras personas y al escuchar lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? No solamente porque nos haya llevado a varios países y nos haya permitido compartir en otras culturas, pero una persona una vez a mí me preguntaba, Claudia, ¿cuál es el mayor milagro que tú has visto? Yo he visto milagros, he visto cosas, he visto personas sanar de cáncer, he visto a personas, realmente Dios hacer cosas espectaculares en su vida, pero una de las cosas que creo que para mí es más, me impacta cada vez que lo veo con mis propios ojos, es cuando una persona abre sus ojos y entiende lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando en momentos que parece como un misterio que está velado a las personas, en ese momento cuando esa persona me dice, wow, Jesús tomó mi lugar, wow, estoy recibiendo el regalo que Dios hizo para mí. Entonces, esos momentos cuando yo los he visto en diferentes culturas, no importa el idioma que hablamos, no importa dónde nacimos, pero cuando vemos eso revelado y tú ves los ojos de esa persona y ves que algo se cae de sus ojos, eso es espectacular. Igual cuando yo hablo con una persona y me dice, wow, quiero servir a Jesús, quiero dar pasos de fe, esos momentos son milagrosos, porque son realmente el trabajo del Espíritu Santo. Y cuando tú eres testigo de eso, es algo que te maravilla, siempre te maravilla. Ok, entonces Ligia nos va a contar un poquito su experiencia. Yo les voy a contar un poco la perspectiva de cómo yo conocí a Jesús. Yo era una niña, una chica más bien, porque ya era jovencita. Yo era muy religiosa. Yo iba a la iglesia y mis papás también, pero mi papá y mi mamá tomaban mucho, se emborrachaban, era muy difícil. Mi mamá no me trataba bien cuando eso pasaba y a mí me daba un dolor muy profundo de ver a mi mamá borracha. A mí se me hacía que los hombres era como normal, pero ver a mi mamá borracha era muy triste. Tengo una hermana que ella es muy relacional, muy contenta. Tenemos una personalidad muy diferente y ella era muy bonita, entonces es todavía, porque está ahí todavía, ya no es tan bonita, pero sí sigue siendo. Y resulta que mi mamá me comparaba mucho con ella y para mí eso era muy triste. Ahora, cuando mi papá y mi mamá llegaban borrachos a la casa, querían que yo bailara. A mí no me gustaba eso porque eran borrachos y yo no quería estar con borrachos. Total, mi papá también cuando se tomaba era muy agresivo, a veces teníamos que salir corriendo de la casa y total, mi vida era muy triste, pero yo era muy religiosa. Yo iba los domingos a la iglesia, yo realmente pedía a Dios y un día le pedí a Dios en medio de todo eso y le dije, Dios, por favor, ¿por qué no sucede algo que tú le prohíbas a mi mamá que se emborrache? Bueno, así fueron pasando el tiempo. Luego yo ya estaba estudiando en la universidad y un buen día me invitaron a una iglesia y compartieron el evangelio de una forma verdadera, ¿verdad? De quiénes somos, cómo hemos sido pecadores, cómo realmente nosotros hemos ofendido a Dios, cómo, por más que yo me confiese tan seguido, pues realmente el perdón de mis pecados viene solo a través de Jesús. Y me acuerdo que fue un Viernes Santo, fue un mensaje muy poderoso de un joven. Era un joven que estudiaba en la universidad al igual que yo. Entonces eso me impactó muchísimo y realmente yo sentí ese deseo profundo de entregar mi vida a Jesús y entregué mi vida a Jesús. Después de esto, cuando yo lo entregué fue algo especial, fue una noche muy, muy especial para mí y después de eso
vino un tiempo de discipulado, mi familia, todos vinieron a Cristo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos. Entonces, algo muy importante que yo aprendí y que ahora veo es que la iglesia nos discipuló. Ellos venían cada semana y mi papá era muy religioso y mi papá hacía promesas, íbamos, cumplíamos cuantas promesas había a muchos lugares, pero ellos realmente no nos decían que eso estaba mal, sino que empezaron a ir a la palabra de Dios y fue la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien nos conviccionó. Después de esto, pues me bauticé, recibí el Espíritu Santo, fue muy especial, yo terminé mi carrera y después de esto yo quería hacer algo más, algo diferente con mi vida. Y es cuando Dios realmente me llama realmente a servirle a Él por medio de una profecía. Pero luego, yo estuve en México en el 85, muchos de ustedes yo creo que ni siquiera habían nacido, pero yo estuve en México cuando fue el terremoto del 85 y realmente me enfrenté con la muerte. Yo sabía que en ese momento yo iba a morir, mi mamá había muerto hacía poco y estaba muy triste. Y no tuve temor mucho de la muerte, pero sí volví a ver en el medio de todos esos movimientos, en medio de que no podía uno ni caminar, de los movimientos del terremoto, lo único que yo pensé fue, Señor, aquí están mis manos, yo voy a ir a ti, pero mis manos están vacías. Y dije, wow, Señor, he trabajado para mí, he vivido para mí, he hecho mi vida, pero ¿qué te voy a ofrecer? Entonces, realmente cuando yo salí de ahí, eso cambió totalmente mi vida y realmente me concienticé del llamado que estaba haciendo Dios a servirle. Ni siquiera sabía que eran misiones, pero fui obediente y fui a hacer un entrenamiento y realmente ahí conocí a Claudia y realmente ahí Dios nos guió realmente hacia las misiones directamente a pueblos no alcanzados. Entonces, ese es mi testimonio y pues ahorita pues seguimos, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Entonces, esta es una historia del antes, de cuándo y el ahora, qué es lo que sucede. Entonces, pues los animamos a ustedes para que ustedes preparen su testimonio y pueden hacer varias versiones. Pueden hacer una versión corta de 2-3 minutos, pueden hacer una versión de 5 minutos o pueden hacer una versión un poquito más, va a depender de la persona con la cual ustedes están compartiendo el testimonio. Y pueden hacer testimonios de hechos específicos de su vida, cómo Dios hizo un milagro en su vida cuando lo sanó, cómo hizo un milagro cuando proveyó. El Espíritu Santo te va a guiar de acuerdo con la persona en que estás hablando. Entonces lo importante es tener esos testimonios listos para poderlos dar a las personas. Y especialmente en esto de en lo que estamos hablando de caminando en esa misma dirección, ¿verdad? Nosotros queremos animar a las personas a eso, a involucrarse. ¿Y cómo nosotros nos involucramos? Entonces yo les contaba acerca de mi vida, ¿verdad? Pues yo era una persona, yo pienso que yo participaba activamente en la iglesia, hacía lo que yo pensaba que estaba bien, pero cuando nosotros vamos a Dios y le empezamos a preguntar, Él siempre nos sorprende y nos dice que tiene algo más. Y cuando Dios me dio ese versículo que mi padre mismo estaba predicando, ¿verdad? Y que yo en mi corazón le dije, sí, yo voy a poner las manos en el arado y no voy a voltear para atrás, te lo prometo, Jesús. Entonces, Él empezó a revelarse y poco a poco empezó a indicar una dirección. Entonces, yo quiero animar a todos aquellos que están en esta noche. Tú has estado seriamente pensando, bueno, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto, Señor? Yo sé que Dios te va a ir revelando y a través de escuchar algunas de estas historias que vamos aún a contar esta noche, ustedes van a poder ir guiando, ¿verdad? Caminando con fe en las cosas mismas que Dios te ha dicho, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver, algunos de ustedes ya han visto este pequeño video, pero para que ustedes vean lo importante que son las historias. Entonces, ustedes están viendo ahí nuestra pantalla, ¿cierto? Denme un segundo. La voy a... permítanme. Tiene que... Sí, tenemos que salir un momento. Permítanme. Sí, ok. Tenemos que ir. Ajá. Sí, pero yo necesitaba... Denos un segundo, ¿ok? Pueden ver nuestra pantalla, ¿cierto? Amén. ¿Sí? Sí. Amén, amén. Aquí está. ¿Pueden ver esta, cierto? Sí. Muy bien, ok. Entonces, aquí vamos a ver una historia, ¿ok? Que pues está hecha en video, es cortita, pero vamos a ver esta cuestión del testimonio, ¿ok?
Entonces, espero que la puedan escuchar. Me dicen si la escuchan bien. Un joven de 13 años de edad fue condenado, golpeado, rechazado y finalmente expulsado de la escuela islámica por sus maestros coránicos. Se ordenó que absolutamente nadie le dirigiera la palabra. Ni siquiera su propia familia podía hacerlo. El único pecado que Abdul cometió fue hacer demasiadas preguntas sobre Dios. Abandonado y solo, pensó en suicidarse mientras transitaba por un camino en el sur de Asia. A pesar de estar inmerso en la idea de terminar con su vida, el viaje de ese día marcó un nuevo y emocionante comienzo. El viaje. Era un día caluroso de mayo. Iba rumbo a casa alrededor del mediodía. La temperatura casi llegaba a los 38 grados centígrados con una humedad del 84%. A lo lejos vi a un joven que parecía ir a la estación del ómnibus por donde yo pasaría rumbo a nuestra casa. Por lo tanto, le dije al hombre que conducía el pequeño coche, detengámonos y recojamos a ese joven que vaya adelante. Cuando subí al coche y comencé a hablar con él, ese hombre era tan amable y fue tan bueno conmigo que inmediatamente me dije, ¿cómo? Si soy un hombre condenado y nadie ha querido hablar conmigo, ¿por qué este hombre me trata tan bien? Comencé a dudar de él. ¿Es un hombre o un ángel? Así que mientras permanecía sentado en el coche, tocaba su mano de vez en cuando para asegurarme de que realmente era un hombre. Antes de terminar ese día, Tom y Abdul ya habían desarrollado una amistad. Cuando se volvieron a encontrar, Tom le dio una Biblia a Abdul. Varias noches de estudio intenso de la palabra de Dios guiaron a Abdul a clamar a Dios por la salvación a través de Jesucristo. Después que Abdul entregó su vida a Cristo, le contó a su familia lo que había pasado. Por supuesto, al igual que todos los vecinos, su padre y sus hermanos se enojaron mucho. Lo echaron de la casa. Su padre se unió a la comunidad y entre todos lo golpearon. Abdul tuvo que irse lejos de allí. El regreso. Después de estar fuera por muchos años, Abdul obedeció el llamado de Dios para regresar al pueblo de su juventud. Una vez que llegó, se encontró con un amigo de la infancia. Estando aún vigente la expulsión de su casa, se fue a quedar con este amigo. Llevaba el Corán y la Biblia conmigo, y todas las noches las leía a mi amigo, todas las noches. Al cabo de 3 meses, él manifestó un cambio y estuvo listo para recibir a Cristo. Estuvo listo para bautizarse. Cuando sus padres supieron lo que pasaba, se molestaron mucho conmigo. Esa tarde me llevaron a la fuerza al campo donde jugaban fútbol. Me llevaron allí y me ataron las manos. Me hacían preguntas acerca de Jesús. Y alguien comenzó a patearme con su bota. Otro me daba golpes con el puño. Todos me escupían. Me escupieron en la cabeza, en el rostro. Todo mi cuerpo estaba cubierto de saliva. La visión. Cuando crucificaron a Jesús, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo tuve la misma visión, porque comprendía que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Yo oraba por ellos. Por favor, Dios, ayúdalos a comprender. Por favor, Dios, sálvalos y perdónalos. Esa era mi oración. Cuando lo creyeron muerto, el amigo de Abdul, el nuevo creyente, fue a ayudarle y le desató las manos. Luego le rogó que, a pesar de la tortura que acababa de presenciar, lo bautizara. A la mañana siguiente, alrededor de las 9, lo llevé a un lugar abierto y lo bauticé. Después de su bautismo dije, Dios, gracias, gracias, muchas gracias. Ayer en la tarde fui golpeado por una multitud y yo era solo uno. Era el único cristiano en este pueblo, pero ahora somos 2. Mañana podemos ser 200. Pasado mañana podemos ser 2000. Dios, si tú así lo quieres. Sí. Creo que Dios escuchó mi oración ese día. En el pueblo hay
1,600 incrédulos y todos me escupieron. Ahora todos son creyentes. Los 80,000 convertidos que han sido guiados al Señor y se han bautizado como consecuencia del testimonio de Abdul y a través de ese movimiento. Hay más de 3,000 lugares donde se predica el Evangelio y se lee la Biblia con regularidad. Confío en que algún día Dios se manifestará en esta nación con el mensaje de su amor y toda la gente se levantará y adorará el nombre de nuestro Señor. Y pensar que todo comenzó con ese paseo en el cochecillo tiempo atrás, eso me hace recordar una frase de un himno que dice así: por los hechos de la amabilidad se manifiesta el reino de los cielos. Acciones sencillas llevan a resultados milagrosos. 2 personas del campo, una de Mississippi y otra del sur de Asia, se encontraron en un camino terrenal y se embarcaron en un viaje celestial. Muy bien, ¿qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Nos anima al escuchar esto? A ver, a ver. Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, es lo mismo cuando nosotros compartimos con otras personas nuestra experiencia. Ay, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento. Perdón, disculpe. Hoy estamos con unas fallas técnicas, pero bueno, el testimonio es algo muy importante. Nosotros lo podemos ver. Cuando nosotros compartimos, cuando nosotros escuchamos a otros hablar de las cosas que Dios ha hecho, eso nos anima. Entonces, les queremos animar a ustedes. Una cosa que puedes hacer, ¿verdad?, es compartir tu experiencia, cómo Dios te llamó, qué es lo que Dios está haciendo. Aún escuchar a otros nos anima muchísimo. Lo que Dios está haciendo en sus vidas, cómo Dios está obrando, eso es importante. Ok. Y cuando queremos también movilizar a personas, estos videos son muy, ayudan muchísimo, son de mucho ánimo, ¿verdad? Si no solamente, a veces estamos compartiendo el evangelio con una persona, pero también queremos que muchas personas se motiven hacia las misiones, hacia ser parte de la gran comisión. Entonces, estos videos ayudan muchísimo realmente. Algo mío es decir. Ok, vamos con otra. Ahora vamos a ver una historia. Denos un segundito mientras tratamos de ver aquí para compartir otra vez. Entonces vamos a ver esta historia, ¿ok? Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Ahorita también el electricista está haciendo los ¿Sí? arreglos. Si pueden ver nuestra... Okay. Bueno, Ligia y yo tuvimos la oportunidad de escuchar de viva voz esta historia que ustedes la pueden ver. Aquí está, es una página, es una página de misiones, de Jucu Misiones Fronterizas, y aquí ustedes van a encontrar muchas de estas historias, ¿sí? Y ustedes pueden ver el título. Okay. Entonces, vamos a leerla. Nos gustaría contarla, ¿verdad? Pero es muy especial leerla porque no queremos perder los detalles. Y sobre todo esta historia es muy importante porque es de Latinoamérica, es de un país de Panamá, y está sucediendo con una etnia de Panamá. Y actualmente está sucediendo, y como dijo Claudia, Dios nos permitió conocer a este hombre. Es un hombre humilde, un hombre sencillísimo, pero ha hecho cosas increíbles por el Señor. Dice, cómo un abuelo abrió su aldea al asombroso amor de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si eres digno de ser usado por Dios a lo grande? Yo me preguntaba mucho eso. Quizás pienses que no tienes suficiente dinero o educación para que Dios use a alguien como tú. Dios se deleita en usar personas que el mundo piensa que son débiles para hacer su increíble obra del reino. Dios le habló al profeta Samuel para nombrar a David, aunque era la persona más joven y menos probable de ser rey. Hoy también él elige a personas poco probables. Es la introducción realmente de lo que es la historia de este señor. Una larga caminata. Hace muchos años había un hombre de una tribu indígena en Panamá. Se llaman los Necabe y tienen una población de aproximadamente 300,000. Muy pocos eran seguidores de Jesús. Un día este hombre caminó una distancia muy larga.
Después de una hora llegó a una iglesia. Cuando el hombre escuchó el hermoso mensaje pronunciado allí, pensó para sí mismo: un día quiero ser un predicador de esta buena noticia. Mi propia comunidad y las personas también necesitan escuchar sobre esto. 10 años después, el deseo de que su pueblo conociera a Dios había aumentado. Ayudó a su tío a comenzar una pequeña iglesia en su pueblo natal. El hombre, su familia y vecinos comenzaron a reunirse para adorar y orar a Jesús. Se llamaba Rafael, hambriento por más. No fue fácil para él porque no entendía bien la Biblia. Acababa de completar una educación primaria. No tenía universidad, ni había ido al seminario, no sabía mucho. Escribir también fue una lucha, pero tenía hambre de saber más acerca de Dios. Pasaron varios años. Un día, un equipo misionero llegó a su área. Eran de una organización llamada Jucum. Su mensaje lo alentó y quería saber más. El Señor continuó llamando y liderando a Rafael y su familia. Eventualmente haría algo de entrenamiento con Jucum y se uniría a la organización. Ver el rostro de Jesús. En 2007, Dios respondió al creciente deseo de Rafael mostrándole un sueño. En su visión, el Señor lo levantó y lo llevó a cierto lugar. Allí vio a una persona vestida de blanco parada frente a él. Entonces Rafael vio un charco de agua. La persona vestida de blanco entró en la piscina y se acostó. Cuando Rafael miró hacia el agua, vio la cara de la persona en la piscina. Era el rostro de Jesús. Una voz le habló y le dijo: serás como un tanque de agua. Llevarás mi agua a muchos lugares secos y sedientos. Rafael estaba lleno de miedo. De repente se despertó del sueño. Eran las 2 de la madrugada e inmediatamente despertó a su esposa y dijo: tenemos que orar. Después de meses de consideración, decidieron ir y comenzar una iglesia en el área que Jesús les había mostrado, encontrando a una persona de paz. La gente de esa área seguía una práctica religiosa llamada mamatada. Esto es una práctica muy idólatra. No estaba seguro de si las personas estarían abiertas a su mensaje y al principio no lo estaban. Cuando llegó al pueblo, nadie quería recibirlo. Comenzó a oscurecer y no tenía dónde quedarse. Empezó a llover. Esto no fue fácil, especialmente con su pequeño bebé. Se quedaron fuera debajo de un árbol esa noche difícil. A la mañana siguiente comenzaron a caminar a otro lugar dentro de la región de Tugri. Las aldeas Nagabe a menudo están muy dispersas en clanes o grupos familiares. Ese día caminó a diferentes partes del pueblo a cierta distancia. En ese lugar tampoco les escucharían a ellos ni a su mensaje. Al tercer día continuaron caminando, creyendo que Dios les mostraría por dónde comenzar. Vieron una casa y se acercaron. Un anciano, un abuelo que tenía unos 60 años, les dio la bienvenida. Parece que tienes algo que decir, dijo el viejo. Estoy listo para escucharte. Rafael luego compartió el mensaje de Jesús con este hombre y su esposa. Pusieron su confianza en Jesús y le dieron la bienvenida a Rafael y a su familia para que se quedaran con ellos. Habían encontrado una persona de paz. Después de unos días regresaron a casa, pero cada 15 días visitaron a este hombre y su esposa. Cada vez que iban, el abuelo invitaba a otros a escuchar. No me conocían ni querían venir conmigo, dice Rafael, pero conocían bien al abuelo, así que vinieron a escuchar. En poco tiempo se reunieron 60 personas en esa casa para una reunión regular. Después de eso, a medida que la iglesia creció, hubo muchos ataques. Fueron acusados y amenazados, pero la obra de Dios continuó expandiéndose, de unas pocas personas a miles. Hoy, esta pequeña tribu indígena tiene 19 iglesias iniciadas por este apóstol moderno. Hay más de 5.500 creyentes y más de 3.000 han sido bautizados. Las iglesias que Rafael ha iniciado están comenzando a multiplicarse. Sus discípulos ahora están haciendo nuevas iglesias también. La perseverancia, la fe y la búsqueda de la persona clave de paz marcaron una gran diferencia para llegar a esta tribu indígena. Dios escogió a Rafael. Él se reveló a él a través de un sueño. Aunque tenía miedo, este apóstol valiente e indígena salió con fe.
respondió valientemente al llamado de Dios. Incluso cuando no fue bien recibido, estuvo dispuesto a seguir avanzando hasta que Dios le dio al anciano y a su esposa. Estaban listos no solo para recibir a Jesús, sino también para llamar a otros en la comunidad a escuchar el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios para alcanzar a aquellos que nunca han escuchado el mensaje de Cristo. Ya sea de tu propio grupo de personas u otro, Dios hoy nos pregunta, ¿quién irá con mi mensaje de amor? Es una historia muy, muy especial, ¿verdad? Porque es un hombre sencillo, humilde, que escasamente tenía primaria, pero realmente le creyó a Dios y pues hoy en día ya escuchamos, hay más de 3,000 bautizados y muchas iglesias multiplicándose. Estas historias, en lo personal a mí, aunque tal vez ya hemos pasado por misiones, hemos ido, hemos venido, hemos hecho, cuando yo escucho una historia de estas me anima poderosamente. Entonces, podemos usar historias como estas para animar y motivar a otras personas, ya sea para que conozcan a Cristo, pero ya sea para que podamos movilizar. Y como dice ahí, ¿quién está dispuesto a llevar el Evangelio? Tanto a nuestra propia etnia, tanto a nuestros vecinos, tanto a los que no conocen a Jesús aquí, pero también a los de más allá, a los de más lejos. Entonces, esta es una historia muy especial y pues ahí está en la página de Jucum, dice, es Youth with a Mission FM y.com y ahí ustedes van a encontrar la banderita, van a encontrar muchas historias que pueden leer, que se pueden animar, pero que ustedes las pueden usar para animar a otras personas. Ok, bueno, y llegamos a un punto. Ahí la pueden ver, Sí, ahí está. Youth with a Mission FM, y pueden ahí encontrar y vas a encontrar muchas historias. Y además algunos recursos también para movilizar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a la otra cosa que les ayuda, que nos ayuda a caminar en la misma dirección. Es leer y estudiar la Biblia con otras personas, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver ahí en Marcos, ¿sí? Ok, Ligia. Si quieres Marcos. Marcos 1.3, ¿lo tienes ahí? Marcos 4. Marcos 4, 1.3. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Y Mateo 7.29. ¿Sí? Pues para irles adelantando, ustedes saben, ¿no? Esto no es nuevo para ustedes, que 5, 6 y 7, pues está el Sermón del Monte y todas esas historias, enseñanzas que Jesús hace directo a la comunidad. Okay. Marcos 4, 1 del 1 al 3. Entonces vamos a ver cómo el leer y estudiar la palabra de Dios con otras personas nos ayuda a caminar en la misma dirección. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, como Ligia explicaba, Jesús utilizaba mucha, este tipo como de ayudas, ¿verdad? Historias. Entonces, si tú abres tu Biblia ahí en Mateo 7, vas a ver desde el capítulo 5, el 6 y el 7, vamos a ver una serie de enseñanzas que Jesús utilizó. Y nosotros vemos ahí cómo él utilizó parábolas, él utilizó aún poesía, cuando estamos leyendo ahí en las bienaventuranzas. Ustedes ven cómo Jesús se para y dice, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son palabras bien tremendas, ¿sí? Pero él utilizó todo este tipo de ayudas para poder compartir el evangelio, ¿sí? Para poder compartir y animar también a otros y ser movilizados a darle una respuesta a Dios. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer en este tiempo, es estudiar con otros la Biblia, mostrar cómo las naciones para Dios son importantes. Y ahí vemos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Sí, Ligia, ¿tú qué? 7:29. Sí. 7:29. Porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa.
Entonces, pues realmente Jesús enseñaba con autoridad. No queremos ser como los maestros que solamente pasaban conocimiento, ¿verdad? Sino que queremos ser como Jesús que pasaba vida. Y es muy especial como él lo hacía, como dice Claudia, con parábolas, historias de la vida diaria, historias de la vida normal, para que la gente entendiera la verdad del Evangelio. A veces nosotros pues hacemos tremendos estudios para las personas y son muy buenos, ¿verdad? Pero entre más sencillo lo hagamos, muchísimo mejor, porque realmente las personas lo van a entender. Okay. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Muy bien. Lucas 24, 27. Muy bien. Y dice, comenzando desde Moisés, está hablando de Jesús, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y ahora vamos a Hechos 15, 35. Esta era la forma como Jesús compartía el Evangelio, ¿verdad? Pero también tenemos el ejemplo de Pablo. El ejemplo de Pablo es muy tremendo, porque él hablaba de acuerdo también a cada persona. Cuando estaba con los judíos, Pablo, ¿cómo lo hacía? Con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque los judíos sabían el Antiguo Testamento y lo usaban. Pero cuando estaba con otras personas, por ejemplo, en Éfeso, en Éfeso con los griegos, ahí. En Éfeso, ¿verdad? No me quiero confundir. En Éfeso, él está hablando con los griegos y no les va a hablar del Antiguo Testamento porque ellos no tenían ni idea. Él usó aún anécdotas en Atenas, pero él usa algo que es concerniente a su cultura, ¿verdad? Y usa una cita ahí muy especial que es de los atenienses, ¿verdad? Entonces, es de acuerdo a la audiencia que tenemos, que nosotros debemos compartir el Evangelio o motivar a las personas también. Bueno, entonces ya vimos nosotros varios ejemplos donde Jesús está haciendo esto. Él está, las escrituras las está exponiendo y las está exponiendo a otras personas. Entonces, esto nos ayuda, nos motiva mucho. Cuando nosotros vemos cómo Pablo iba en sus viajes misioneros, cómo él va plantando iglesias, cómo él anima, es más, su mismo testimonio. Todo esto nos ayuda a nosotros también a caminar en la misma dirección y a encaminar a otras personas hacia eso. Entonces vemos este testimonio de Pablo ahí en Hechos 15, 35. Y nos dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otras muchas personas. Entonces no lo hacían solos, ellos lo hacían siempre en grupo. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir esto y caminar en la misma dirección, ayudar a otras personas, estudiar la Biblia juntos, hace una gran diferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros a hacer un pequeño ejercicio ahorita. Entonces, vamos a ver Hechos, ¿sí? Sí. ¿Lista? 16. Hechos 16, del 13 al 15. Y sé que el pastor Hanoi nos va a ayudar ahí un poquito. Sí. ¿Escuchas? Muy bien. Entonces, yo lo voy a leer, ¿sí? Hechos 16, 13 y 15. Entonces vamos a tratar de poner como en práctica ahorita. Bueno, estamos juntos, ¿verdad? Estamos aquí. Entonces vamos a ver qué la Biblia nos dice acerca de esto y a ver qué el Espíritu Santo nos habla esta noche. Entonces, 13. Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, hasta allí. Sí, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense allí. Y nos obligó a quedarnos. Ok, ahora yo lo voy a leer en otra versión, esta es nueva versión internacional. Nueva traducción viviente, perdón. En Filipos, Lidia cree en Jesús. Subimos desde el 16, ¿verdad? Sí, 13 al 15. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad
y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Muy bien. Ok. Pastor Hanoi, ¿puede usted leerla, por favor? Sí. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien. Ok, entonces, alguno que la podamos decir en nuestras propias palabras, lo mismo, pero en nuestras palabras, para poder asimilar esta palabra. Bueno, dice que ellos salieron en un día de reposo y se acercaron a un río donde la gente se juntaba a orar. Y allí encontraron a una mujer que se llamaba Lidia y que era una comerciante y vendía era vendedora de púrpura. Entonces estaban ellos adorando a Dios y el corazón de Lidia fue abierto. Entonces ella estaba muy atenta a todo lo que Pablo decía. Después de esto, ella recibió al Señor, fue bautizada, no solo a ella, también con su familia, y les dijo a ellos que si creían que ella era una como fiel cristiana o una fiel seguidora de Jesús, que aceptaran quedarse en ella y en su casa con ella, y les insistió mucho. Ok. A ver. Ay. Creo que la dijo completa, ¿Sí? no le faltó algo importante. A ver. Pastor Hanoi, quisiera por favor usted contarla con sus propias palabras. Sí, vamos a ver si me la sé así. Pablo fue al río donde estaban algunas mujeres orando, y ahí estaba Lidia, una vendedora de púrpura, a la que Dios abrió su corazón y entendió el mensaje que Pablo traía. Y después de haberse bautizado, tanto ella como su familia, invitó a Pablo a ir a su casa diciendo, si usted cree que yo soy una fiel creyente, pues les invito a mi casa para que puedan quedarse allí. Wow. Muy bien, pastor. Bueno, creo que ya la dijeron las dos porque el tiempo está corriendo. Sí. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a ver, al escuchar, ya lo hemos escuchado este texto, bueno, lo leímos 3 veces y lo escuchamos otra vez, otras 2 con nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué es importante en esto que leímos? ¿Qué aprendemos de Dios y qué aprendemos de las personas? ¿Sí? A ver, a leer lo que acabamos de leer. Bueno, yo aprendo que pues Pablo, como siempre, conocía como muy bien a los judíos, y él sabía de antemano que se reunían usualmente junto al río. Así que era día de reposo y él dijo, pues ellos deben estar ahí, pues vamos a ir para allá. Y él va y efectivamente encuentra, pero no encontró tanta gente, sino un grupo, pero entre ellos estaban mujeres. Y Pablo comparte el mensaje del evangelio, y esta mujer Lidia era una mujer pues vendedora de púrpura, que es una tela muy fina, venía de Tiatira, y realmente ella acepta lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesús. Pero a mí lo que yo aprendo de esta historia, de este pasaje de la Biblia, es que realmente Pablo encontró a una persona de paz. Así como la historia que acabamos de leer, Rafael encontró un anciano, ¿verdad? Y su esposa, que le abrieron las puertas a él y a su mensaje de Jesús. También esta mujer, Lidia, ella aceptó el mensaje. Y ella, no solamente ella, sino que toda su familia fue bautizada. Y yo digo, Señor, ayúdanos a que a donde vayamos encontremos a personas de paz
y realmente nos abran el camino. ¿Algo que quiera usted comentar, Pastor Janoy? Sí, lo primero, Pablo tenía una estrategia importante. Segundo, Dios estaba en el asunto del Espíritu Santo. Se abrió el corazón, una parte muy importante en el texto de Lidia para que pudiera entender el mensaje. Y tercero, ella dio fruto enseguida de conversión de tal manera que ella brindó probablemente lo más valioso que puede tener una persona, su casa. Puedes venir para mi casa. Y entonces son tres cosas muy importantes. Primero, tenemos que tener estrategias para hacer la obra de Dios. Segundo, cuando tenemos estrategias, por supuesto, guiados por el Señor, el Espíritu Santo va a hacer su obra, no en todos, sino en lo que Él está trabajando en ese momento. Y tercero, esas personas van a convertirse en seguidores de Jesús, van a mostrar una verdadera conversión y van de tal manera que va a ser tan evidente que aún su vida, su causa, su casa, sus pertenencias van a ponerla al servicio del Señor. Así es. A mí también me llama mucho la atención en estos versos, cómo ella recibió a Jesús porque escuchó el mensaje de Pablo e inmediatamente se bautizó, ella y toda su familia. Entonces, siempre, pues en el Nuevo Testamento, en Hechos, podemos ver cómo está esto muy ligado, que la persona cree, se arrepiente e inmediatamente es bautizado. Entonces, es algo, pues, importante para mí también que aprendo ahí. Sí, para mí es muy interesante cómo lo que Ligia anotó, el hecho de que Pablo conocía bien la cultura judía y sabía dónde encontrarlos. Y Dios, podemos ver que proveyó, estuvo preparando el corazón. Me llama mucho la atención que dice que ella estaba atenta a lo que Pablo decía y Pablo fue sensible, porque en ese tiempo las mujeres, los hombres no tenían ese acercamiento, eran judíos, entonces había muchas como restricciones, pero él se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba trabajando en la vida de esta mujer e inmediatamente responde, ¿sí? Y no solamente ella, sino ella abre la puerta para toda su familia. Esto se me hace muy interesante. Y inmediatamente les dice, si ustedes juzgan que soy una persona digna, ¿sí? Vengan y quédense en mi casa. Entonces, esto abre las puertas como a relaciones, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Dios? Dios es un Dios de relaciones. ¿Qué aprendemos de los seres humanos? Que nosotros somos a la imagen de Dios y que esas relaciones son las que nos van a llevar, ¿verdad?, a compartir. Entonces, se me hace bien interesante este pasaje, porque cuando nosotros pensamos acerca de la movilización, cuando nosotros pensamos acerca de nuestra iglesia, cuando nosotros pensamos acerca de nuestra familia, nosotros podemos ver que siempre hay personas claves. Y tal vez la persona clave eres tú, soy yo. Cada uno de nosotros somos esa persona clave que Dios ha puesto. Entonces, para mí es como bien importante. Yo ya estoy yéndome a la segunda pregunta, que es qué podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces me hace pensar en esto, ¿verdad? Que a veces Dios nos ha elegido. Somos claves en algunas cosas que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. Tal vez tú estás ahí en tu iglesia y tú eres la persona que Dios ha puesto para que puedas abrir la puerta para que otras personas puedan saber cuál es su rol, dónde Dios quiere que esas personas puedan utilizar sus dones y la razón por la cual Dios les ha llamado a participar, a ser parte del reino de Dios. Entonces, esa para mí es como esa aplicación esta noche. Lidia estaba allí. Ella, tal vez yo creo que Dios realmente estaba trabajando en ella. Pero llega Pablo, entiende, discierne, el Espíritu Santo está allí. Entonces, es el mismo trabajo que creo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es como entender, discernir, ayudar a una persona a caminar con Jesús. Y ella pregunta, ¿verdad? Esa pregunta. ¿Ustedes creen que soy digna? ¿Creen que puede decir, vengan, quédense en mi casa? Y yo creo que ese tiempo fue muy clave para ella ser discipulada y no solamente ser discipulada, sino también empezar a discipular a otros.
con quién. Pastor, ¿qué? ¿Sí? ¿Quieres mencionar algo más, pastor? Bueno, yo pienso que esta pequeña historia nos debe animar, porque yo pienso que algo que yo estoy viendo es que muchas veces Dios nos está dando las herramientas, estamos capacitados para hacerlo y a veces no lo hacemos, porque estamos enfocados en cosas que no son tan importantes. Entonces yo pienso que debemos aprovechar todo lo que ya sabemos ya, a veces queremos saber más y más, pero ya Dios nos ha dado lo que necesitamos para compartir el Evangelio con esas personas que están tal vez a la orilla de un río, esperando que alguien vaya con la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos quiere guiar ahí y necesitamos ponernos en sintonía con todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo y pienso que Dios nos está dando muchísimas, pero muchísimas herramientas para ser parte, para colaborar, para hacer sinergia con el Espíritu Santo. Y eso es lo que, bueno, por eso estamos haciendo todo esto, para animar y animar y animar. Y muy clave lo que usted acaba de mencionar, pastor. A veces los recursos los tenemos ahí. La cuestión es que no los estamos utilizando y poniendo en práctica. Ustedes pueden ver, lo que hemos hablado es muy sencillo. Da tu testimonio. Confiesa, declara las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cuando nosotros empezamos a declarar lo que Dios hace, las personas empiezan a escuchar las maravillas de Dios. Recuerden lo que pasó en el Pentecostés. La gente escuchó en su propia lengua las maravillas de Dios. Que nosotros seamos esos proclamadores de las maravillas de Dios. Es muy sencillo, parece algo que todos hacemos, pero a veces no lo estamos haciendo. Entonces, comparte lo que Dios está haciendo y busca sé muy intencional, orando, pidiéndole a Dios para que puedas encontrar una lidia, para que podamos encontrar personas, como dice, muy clave lo que acaba de decir el pastor, ¿verdad? Están ahí esperando a la orilla del río, pero nosotros podemos ser sensibles al Espíritu Santo. Muy bueno. Creo que es una muy buena aplicación, ¿cierto? Y igual leer la Biblia con otras personas, animarles a profundizar en la palabra de Dios. Y solamente podemos utilizar estas 3 sencillas preguntas que aprendemos, tanto, ¿verdad? ¿Qué es importante en lo que estamos leyendo? ¿Qué aprendemos de Dios, de su interacción con nosotros los seres humanos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas y con quién lo podemos compartir? Es algo muy sencillo, pero a medida que nosotros lo practicamos, nos vamos a realmente sorprender de las cosas que Dios puede hacer y cómo puede ayudarnos a empezar a caminar en esa dirección para movilizar a otras personas, para animarlas a caminar con Jesús y empezar a utilizar los dones, todos los regalos que Dios les ha dado y que Dios está esperando que participen en su reino. A veces cuando tenemos un nuevo creyente, alguien que ha aceptado a Jesús, eso es maravilloso, ¿verdad? Es algo muy especial, es un milagro de Dios sobre esta vida. Pero ¿qué hacemos con este nuevo creyente? ¿Qué es lo que hacemos? Y nosotros usualmente en nuestras iglesias lo que hacemos es llevarlo a la iglesia y está muy bien, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pero creo que lo más importante es el segundo paso, que es discipular a las personas. Y este es un método muy sencillo. Yo no tengo que tener demasiados libros o estudios bíblicos porque es la misma palabra hablando y es interactuando aún con la persona que se está discipulando. Entonces, este es un método muy sencillo que realmente pues, nosotros la hemos estado practicando con muchas personas y ha sido muy especial. La gente es edificada porque para mí como una aplicación esto también es el Espíritu Santo el que habla. Y el Espíritu Santo habla a través de cualquier creyente, de cualquiera que realmente ha recibido a Jesús y lo conoce. Entonces los animamos a que hagan esto, es muy sencillo, de verdad. Ustedes lo vieron, es algo muy sencillo, lo pueden hacer con cualquier persona, 2, 3, 4, 5 personas, como el grupo que ustedes quieran, que no sea tan grande, porque lo importante aquí es que todos participen. Y si ustedes vieron, cuando leímos 3 veces el pasaje y luego lo decimos con nuestras palabras, eso queda grabado aquí en nuestro corazón y después ya no se nos va a olvidar. Si otro día que yo esté en algún lugar, viene esta historia a mi mente porque yo ya la he leído, la hemos estudiado con otras personas. Entonces es algo muy importante. Y la otra, pues, ¿con quién la vamos a compartir, verdad? Entonces ahorita, pues, vamos le pedimos... a robar unos minutitos para leer esto. Ajá. Sí, yo lo hago pequeño. Entonces vamos a leer esto. Sí, vamos a leer esto. Ya no tenemos tiempo, queríamos hablar un poco de esto, pero ya no lo hay. Es Juan 20, 19, 23. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo.
Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Esta es una tremenda palabra, obviamente que podríamos pasar aquí mucho tiempo, pero ya se nos acabó el tiempo y solamente vamos a resumir en estos puntos este pasaje, ¿verdad? Está hablando de miedo. Los discípulos estaban muy asustados porque habían matado a Jesús. ¿Y qué podría suceder con ellos? También les podría suceder lo mismo, ¿verdad? Tenían miedo, estaban muy asustados, estaban encerrados en un lugar, pero de pronto se aparece Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Y nuevamente se lo repite, la paz sea con ustedes. Y ellos se alegraron muchísimo de ver a Jesús, ¿verdad? Y después de eso es que les da el mandato. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y creo que Jesús nos está diciendo esta noche lo mismo. Tal vez tenemos temor, tal vez tenemos preocupaciones, tal vez tenemos luchas, tal vez no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, la paz sea con ustedes, no tengan temor, yo estoy aquí, el Espíritu Santo está con ustedes, que nos gozamos y nos alegramos porque conocemos a Jesús, hemos tenido una vivencia personal y eso es lo que realmente nos motiva. Y Jesús, y lo que nosotros debemos hacer, pues, obedecer este mandato, así como el Padre envió a Jesús, Él nos está enviando a nosotros. Y pues ya vimos aquí también en la historia de Lidia, que realmente es nuestro deber de verdad y nuestra responsabilidad compartir y animar a otros hacia las misiones. Aquí estamos tratando nosotros dos temas realmente. Estamos tratando compartir el evangelio, discipular a personas y motivarlos y animarlos hacia el cumplimiento de la gran comisión. Y lógico, Entonces, si nosotros empezamos desde un principio, desde que una persona empieza a caminar con Jesús, después para esa persona no va a ser extraño. Yo tengo que participar, yo tengo que ser parte de lo que Dios está haciendo. Entonces no es algo, no es una información que le llega de después. Hasta aquí llegamos. Sí, ya ¿verdad? llegamos. Ya esta Muy tarde, bien. perdón, nos tomamos Entonces, un tiempito y como tuvimos tantas fallas con la técnicas, tecnología hoy. discúlpenos, hoy fue como extraño porque eso estaba todo listo y cuando queremos entrar no podíamos. Pero bueno, quisiéramos también escuchar un poquito a ustedes, ¿verdad? ¿Qué piensan después de escuchar esto? ¿Tiene sentido? ¿Te ayudarían estas herramientas? ¿Podrían facilitar un poquito más tu trabajo? ¿Podrías, bueno, qué tan fácil es para ti dar tu testimonio? ¿Lo has hecho con algunas personas? Yo sé que aquí habemos personas de diferentes edades y también experiencias caminando con Jesús. Pero ¿qué tan fácil para ti es compartir tu testimonio con una persona? ¿Qué tan fácil es para ti, por ejemplo, compartir un pasaje de la Biblia que tal vez es el que empezamos todo por el que más te gusta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar y poner en práctica estas cosas, estamos caminando. Eso nos va a ayudar a empezar a caminar en esa misma dirección, porque Dios, como lo leímos desde la semana pasada, Él es el que está mucho más interesado en enseñarnos, en ayudarnos, en apoyarnos, en dirigirnos, en guiar nuestros pasos. ¿Ok? ¿Qué piensan? Tenemos unos minutitos. Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Edinson Gaviria. Y verdad que lo que ustedes nos acaban de enseñar, pues es una demostración de ese gran amor del Señor para con todas las personas. Hace pocos días yo tengo un compañero de trabajo, voy a ir muy corto, pero muy rápido, y él está lleno de muchas ideas porque ha ido a muchos lugares, ha recibido enseñanzas de una religión, de otra, y pues estaba con su cabeza muy confundida. Y pues yo siempre entraba pues como en ese choque con él. Pero mire que a esta semana que pasó algo muy, muy interesante, y fue que Dios me movió a enseñarle con amor, a llegar a él a través de mi testimonio, y empecé a hablarle acerca de mi testimonio, de cómo el Señor hizo grandes cosas en mi vida, y pude por fin como tenerlo ahí sentado con sus oídos abiertos, con un corazón dispuesto. Y lo más hermoso de todo fue que al final él me dijo, yo sé que Dios preparó este tiempo para mí. Y dijo, primera vez que no entramos como en esa controversia, y verdad que pude ver el amor de Dios para con él, y pude entender que Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos lleguemos verdaderamente
a sus pies y para Él no hay acepción de personas. Así que el contar nuestro testimonio va a ayudar a otros para que verdaderamente entren en ese camino del Señor y puedan verdaderamente disfrutar de una vida transformada por medio del Espíritu Santo. Oh, wow, qué Muchas tremendo. gracias. Eso nos anima a todos, ¿verdad? Para que realmente podamos usar nuestro testimonio. Es Ajá. algo muy poderoso que tenemos y que lo podemos contar a cualquier persona. Una vez nosotros íbamos en un avión, en un vuelo, y nos encontramos al lado un hinduista, nos escuchó hablar en español, era un hinduista practicante y era de la India, y nos escuchó a las dos hablar en español y entendió algunas palabritas. Dijo, ustedes hablan español, pero obviamente nos estaba hablando en inglés. Entonces le dijimos, sí, hablamos español. Dice, ay, es que tengo una novia que es de México. Entonces, lógico, se emocionó que estaba Claudia, que era de México, y compartir el evangelio con un hinduista no es tan fácil. Y nosotras realmente no hemos trabajado mucho con hinduistas. Nuestro trabajo ha sido con otros grupos religiosos, pero no con ellos. Pero fue impresionante. Fueron 2 horas que estuvimos compartiendo con este hombre, pero lo más importante que nosotras hicimos con él fue contar nuestros testimonios. Y contra eso, porque él tenía muchos argumentos, tenía muchas cosas y todo, pero fue impresionante que el Espíritu Santo nos guió a contar nuestro testimonio y realmente pudimos compartir, como dice usted, hermano, el amor de Dios con esta persona. Entonces nosotras creemos firmemente y no sé, usamos mucho nuestro testimonio. Y otra cosa también, hemos tenido la oportunidad varias veces, ¿verdad?, de compartir con jóvenes, con iglesias, con amigos, el hecho de que cómo fue la decisión y muchos de ellos, bueno, ¿cómo te decidiste? ¿Cómo es que tú estás siguiendo a Dios? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, contar esa historia, ¿verdad? Yo sé que aquí algunos de ustedes tienen esas historias muy importantes, ¿verdad? Cómo tú decidiste también, igual como yo, como Ligia, poner tus manos en el arado y no voltear para atrás. Y ustedes saben que eso es una decisión que nace en el corazón y te va a empujar una vez que empiezas, ¿verdad? Y uno puede ver que yo he visto jóvenes con los cuales hemos compartido y ahorita ustedes les podría decir, pregúntenme dónde están. Están caminando y están buscando dirección de parte de Dios. Algunos ya han caminado buen tramo y están aún en un país con otra cultura, sirviendo. Unos están en proceso. ¿Por qué? Porque empezó esa inquietud y bueno, ¿cómo sucedió? ¿Qué hiciste? Entonces es importante cuando nosotros compartimos con otras personas el llamado. Igual, por ejemplo, cuando una persona siente el llamado a ser, ¿verdad?, pastor, a ser un maestro, a hacer esas vivencias que nosotros cada uno tenemos, ayudan a otros porque igual, en un momento era un cristiano como usted, como yo. ¿Se recuerdan lo que les decía? Yo estaba activa en la iglesia, pero yo no pensé que lo había acariciado un poco, bueno, servir a Dios, pero yo decía, eso es para gente como muy especial, debe ser gente que camina en las nubes con los ángeles. No, resulta que no, son personas como tú y como yo, que cada día tenemos luchas, pero lo único es que tomamos esa decisión y dijimos, Señor, sí, yo pongo mi mano en el arado y no voy a voltear para atrás. Voy a seguirte y voy a caminar en la misma dirección, siguiéndote a ti. Si me desvío a un lado, si me desvío al otro, voy a corregir y voy a tratar de ir en la dirección que tú me indicas. Okay. ¿Alguien más quiere compartir alguno? Tenemos unos minutitos, ¿cierto, pastor? Ya terminamos. Sí, tenemos 6 minutos. Quiero saludar a todos los que están conectados. Gracias por estar conectados. También el pastor César Mamani desde Perú, que del Ministerio Movilicemos. Muy contento que siempre esté con nosotros a la pastora Alex, a Reginaldo, un fiel ahí conectado, a Chema, bueno, a todos que están aquí, a Alexandra, a pastor Rodolfo, a todos, a Viviana González. Yo recuerdo, escuchándolo a ustedes rápidamente, yo recuerdo que mientras yo estudiaba más teología, y es muy bueno estudiar teología y es muy bueno ir al seminario, pero más torpe me ponía para predicar el evangelio, porque complicaba todo. Y entonces el evangelio es tan sencillo y hay veces que cuando uno comienza a estudiar a Calvino, a Zwingli, a toda esa gente, y a veces no logra bajar eso al corazón y tampoco llevarlo a otras personas, pues yo pienso que el evangelio es tan sencillo que Jesús, cuando hablaba y predicaba, y lo he dicho muchas veces, Jesús decía, y el campesino salió a sembrar y era tan sencillo para que todo el mundo entendiera,
Entonces yo pienso que nuestro lenguaje tiene que ser un lenguaje sencillo, por supuesto, lleno de Dios, lleno de la presencia del Señor. Estudiar teología no es malo, hay que estudiar, porque también hay mucho analfabetismo bíblico dentro de la iglesia, que es otra historia, pero necesitamos poder estudiar, pero no dejar nunca de ser sencillos y poder compartir al corazón de la persona y sobre todo contextualizar la palabra con los tiempos que estamos viviendo para poder ser esa respuesta a esos hermanos y a esas personas que no tienen al Señor y poder ser la respuesta y poder ser bíblicos contextualizando con un lenguaje sencillo la palabra del Señor. Muy bien, pastor, gracias, eso es verdad. Creo que en medio de la sencillez podemos alcanzar, y con amor podemos alcanzar a muchas personas. Por ejemplo, yo tengo un problema, y ese problema mío es la memoria. Dios mío, se me olvidan muchas cosas, y ustedes pudieron verlo esta noche, ¿no? Estaba confundiendo Atenas con Éfeso. Sí, y así me pasa. Y después me doy cuenta, la vez pasada también creo que hice confundo una con el otro, pero es por mi memoria. Pero digo, bueno, Señor, tú me pasas eso no es tan terrible, ¿verdad? Lo importante es que yo haga, que yo comparta el Evangelio, que yo anime a otros, que yo enseñe a otros, ¿verdad? Aún con las debilidades, y a veces Dios dice que se fortalecen nuestras debilidades. Y ahora que usted hablaba, pastor, yo me recordaba, tengo un amigo que vive en los Estados Unidos, y vino una vez aquí porque es colombiano y me estaba contando y estaba diciendo lo que usted está diciendo. Dice, pues que es muy bueno ir al seminario y realmente aprender la teología y más profundamente y conocer muchas cosas, eso es buenísimo, pero que él estaba sorprendido porque un día le dijo al que había acabado de egresar, no solo de teología, sino de licenciado y de maestría, y dijo, bueno, vamos hoy a compartir el Evangelio, salgamos al parque y vayamos a compartir el Evangelio. Y resulta que este teólogo, entonces decía, pero ¿y qué vamos a decirle a las personas? ¿O cómo lo hacemos? ¿O cómo nos conectamos con las personas? ¿O qué hacemos? Y mi amigo dice, yo estaba sorprendido y me mostró algo muy tremendo. Dice eso de mi amigo, de que habíamos ido por años al seminario, pero no estábamos compartiendo el Evangelio, no estábamos haciéndolo. Y como que teníamos mucho conocimiento en la cabeza, pero no lo teníamos en el corazón y no teníamos unas palabras sencillas para poder compartir el Evangelio. Dice, es muy bueno predicar, es muy bueno enseñar, pero realmente debemos compartir el Evangelio de una forma sencilla. De lo uno no quita lo otro, ¿verdad? Las dos son muy importantes, pero pues en medio de nuestra sencillez nosotros podemos compartir el Evangelio y animar a otros a que también puedan servir a Dios. Y claro, va a haber personas que están llamadas, ¿verdad?, a entrar dentro de estas áreas teológicas y profundizar y traducirse, podría decir, pero entre la sencillez del Evangelio es algo que lo podemos transmitir a otras personas y lo podemos modelar. Cuando empezamos a modelar eso hace una gran diferencia, porque tratamos de ponerlo y aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a tratar de enseñarle a las personas lo que tú has aprendido, lo que tú sabes, aunque sea poquito. Y una vez cuando tú lo haces, tú empiezas a movilizar a otros. Esa es la parte como más importante. Entonces, esperemos que estas pequeñas herramientas les puedan servir a ustedes. Son bien sencillas y podríamos profundizar en un poquito más en algunas otras cosas, pero yo creo que los versículos, los pasajes que utilizamos, si ustedes los meditan, les invitamos a que tomes un tiempo. Y cuando eso sucede, cuando yo estoy seguro, ¿verdad?, de que Dios es el que me está guiando, Él me va a guiar a regalar un libro, a ver una película con alguna persona, a compartir un pasaje bíblico, a dar mi testimonio, a compartir una historia. Inmediatamente Dios va a abrir la puerta y si lo pones en práctica, lo vas a ver así como real en tu vida. Muy bien, pastor. Entonces, gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que esto les sea de bendición. Muchas gracias a usted. Sí, saludos a Geraldina, Marcos, Alexandra Campa. Bueno, muchas bendiciones a todos. Se les quiere mucho. Muchas gracias a todos. Buenas noches.
Gracias, Alexandra. Gracias, bendiciones a todos. Gracias por todo, Rodolfo, por acompañarnos, por sus oraciones para que se pudiera internet conectar funcionara. este internet. Qué barbaridad. Y pues, Veo que funcionan. Ya, Sí. gracias. Siempre nos oye Dios. La oración Siempre. del justo puede mucho. Gracias. Claro, Bendiciones. Dios los bendiga y nos vemos el lunes. Bendiciones. Así es, Muy con el buenas. favor de Dios, los con que los van a que estar en el iniciamos seminario, el lunes. iniciamos. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Reginaldo. Gracias. Espectacular sesión. Dios los Gracias. bendiga. Bendiciones. Chao, Geraldine. Chao, chicas. Bendiciones. Gracias por todas las palabras. Muy lindo. Geraldine. Chao, Chao. Shalom. Chao.